Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante que hemos estado analizando durante estos 3 meses. Y en esta semana tenemos también un nuevo tema. En esta semana vamos a estar estudiando este tema que lleva por título Héroes de la Fe. Vamos a tratar de conocer a esos héroes de la fe y por qué son llamados héroes de la fe. Muy bien, pero antes de continuar quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto que se encuentra allá en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y allí vamos a leer el verso 1 y el verso número 2. Y leemos de esta manera. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda darnos su buen espíritu para entender las cosas que hemos de estudiar en este momento. Quede con nosotros aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con ese estudio, pero ¿de qué vamos a estar hablando durante toda esta semana? Vamos a tratar de entender esto en este siguiente párrafo que se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 312, que nos dice así. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Muy bien, entonces es un pacto que se hace. La fe actúa sobre esta base de confiar plenamente en Dios. Muy bien, y de esto y más vamos a estar hablando durante esta semana, que estaremos hablando sobre los héroes de la fe y cómo ellos ejercieron esta fe genuina. Vamos a tratar de entender y para ello vamos a ir a nuestro primer apartado, que es Abel. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda? Esto es, ¿cuál es la razón que Dios sí acepta la ofrenda de Abel y lo que había llevado? Vamos a tratar de entender, porque esto tiene mucho que ver con las cosas que nos interesan. Así que vamos a ir a la palabra de Dios primeramente y vamos a ver lo que nos dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer allí el verso número 4, el cual nos dice así. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo, cuando Dios aprobó su ofrenda, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. El sacrificio de Abel fue aceptado, él mismo hizo su sacrificio por causa de que lo hizo por la fe. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no es que el sacrificio de él fuera mejor, sino que él tenía fe en lo que Dios había dicho y él actuó de acuerdo a esa fe. Así que el sacrificio de Abel fue aceptado, mientras que el de Caín no tenía fe, tenía méritos propios. Muy bien, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 59 nos explica. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Esto es, él por la fe creía todas estas cosas que acabamos de leer y por la fe hizo lo que Dios le pidió. No así Caín, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice.
En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse, allí obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Es como dije, el animalito que trajo era un requerimiento, pero por la fe debía saber que en algún momento, en lugar de ese animalito, moriría Jesús. Y él aceptó por la fe esto, creyó por la fe esto, y su ofrenda fue aceptada. Muy bien, ¿estamos claros por qué fue aceptada su ofrenda? Pues ahora vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda? Esto es, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? Esto ya sabemos por qué fue aceptada la de Abel, pero ¿qué pasó con la de Caín? Vamos a tratar de entender. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 22. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. La Biblia es muy clara sobre estos asuntos. Esto es, casi todo se purifica con sangre. Y sin derramamiento de sangre o sin efusión de sangre no hay remisión o perdón. Muy bien. Esto es, la ofrenda de Abel traía el cordero que fue degollado y que fue ofrecido en sacrificio. Muy bien. La ofrenda de Caín traía el producto de la tierra. No era lo que Dios pedía. Era una ofrenda, sí, pero no era lo que Dios pedía. Por esa razón no había sido aceptada. Pero además de esto, él no creía en la muerte de un cordero que vendría en el futuro, que sería Jesús. Él no se sentía tan malo como para traer aquello que se le pidió. Él no tenía fe en estas cosas. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En Patriarcas y Profetas, página 59 y página 60, nos dice de esta manera. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Muy bien. Entonces, fe, obediencia, incredulidad y rebelión. Esta es la elección que se hace. Y bajo esta elección es como los seres humanos caemos en ser aceptados o no. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonados nuestras transgresiones. Entonces hay dos clases de adoradores, hay dos clases de personas que va a haber todo el tiempo hasta el fin del mundo. Unos van a aceptar a Jesús como su sustituto, como su salvador, y otros no. Muy bien. Por lo tanto, unos van a tener la ofrenda indicada, esto es, o van a aceptar a Jesús como el salvador y otros no. Pero unos van a ser perdonados y otros no lo serán. ¿Estamos claros? ¿Hemos entendido cómo? Pues bien, vamos entonces a entender esta parte claramente. En todo tiempo ha existido dos clases de adoradores. Muy bien, la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no ejerció fe. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque no trajo lo que se pidió. Y la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no tenía fe en un Salvador que vendría como sustituto de él. ¿Estamos claros? Pues bien, nuestro estudio ha concluido por el día de hoy. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos ayude, pueda bendecirnos y que al estudiar estos asuntos importantes podamos también vivir de acuerdo a su voluntad. Quede con aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.